Gracias, Jimmy. Gracias a todos los que nos escuchan ya en sintonía de la voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo. También a ustedes que nos ven a través de Suyapa TV. Y damos también bienvenida a nuestros amigos de las redes sociales de Facebook Live. Un fuerte abrazo para quienes a través de la página de Suyapa Medios en Facebook están con nosotros. También saludo a quienes a través de la repetición están con nosotros cada lunes en el espacio de respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Oscar. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, padre. ¿Qué tal su fin de semana? Bastante cansadito. Bastante cansado. Sí. El peso de los años. Son 70 años que van en mis espaldas, ¿verdad? Y tuvimos un evento bonito en la sabana a raíz de la pandemia, en la aldea más grande, más distante. Pues no teníamos catequesis 2 años, pero cubrimos este año con 34 niños y se bautizaron 14 mayores de 8 años, ¿verdad? Fue toda una fiesta, la presidió el padre Ricardo Alvarado. Venía contentísimo de ver nuestra organización, nuestra liturgia, bastante viva, bastante presente en el marco tradicional, ¿verdad? Y estrenando un templo de material ligero en Santa Cruz, donde pasamos bastantes tormentas el año pasado, y este año ya tenemos un templo con material ligero, como te dije, ¿verdad? Que lo podemos demoler en 2 días. Sí. Y trasladarlo a otro lugar. Qué bueno, padre. Bueno, padre, 19º domingo del tiempo durante el año. Ya hemos avanzado bastante en este tiempo. Increíble. Sí. Increíble. Ya estamos en la antesala de la Navidad prácticamente. Pasan las fiestas patrias, viene el feriado morazánico, ¿verdad? Que había que quitarle ese nombre, como decíamos. Morazán no pudo unir a Centroamérica, pero unió los feriados. Unió los feriados. En fin, poco patriotismo el nuestro, pero en fin. No, démosle gracias a Dios, estamos ya adentrados en el año y yo creo que Pedro el domingo anterior que dijo que agradable es estar aquí. Ahorita está hundiendo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cuando Jesús no está en la barca, se nos hunde. No cabe duda que, como decía el Papa, esos vientos huracanados siguen sacudiendo a la iglesia, de dentro y de fuera. Creo que son vientos que nos deben purificar, ¿verdad? La prueba que envía Dios no es para castigarnos, sino para purificarnos. Y no cabe duda que al Papa le toca recoger esa historia oscura de pederastia, como diría el expresidente Reina, polvo de otros lodos, porque son cosas del pasado. Las del presente las ha enfrentado con mucha decisión, incluso hasta decir a los obispos: si toleran estas conductas, serán castigados también, ¿verdad? Hechor y consentidor, la pena tiene que ser igual. Creo que él ha enfrentado estas situaciones difíciles. Decía de la Jornada de la Juventud: vengo rejuvenecido, encontrarse con 1,5 millones de jóvenes, no es para menos sentirse. Así me siento yo cuando animan los jóvenes la liturgia el último domingo del mes en la parroquia. Uno siente que le inyectan un poco de ánimo. Reiteramos, la iglesia vive estos vientos huracanados. Cuando vienen de dentro son más dolorosos, cuando son de fuera también, con esta ideología de género, ¿verdad?, que está haciendo bastante daño y que se mete de una manera sutil en las criaturas. Fíjate que ayer platicaba con el diácono Hugo y su esposa, porque ahí paso la noche del domingo, ceno con ellos y desayunamos. La niña, la nieta mayor, que es muy astuta, se mete a programas y un programa que le dice: te vamos a enseñar a pintar, quédate con nosotros. Y a ella le gusta la pintura. Y le aparece una niña: te voy a enseñar a pintar, pero sabes que yo tengo una crisis, que quiero ser varón. Y tiene 7 años la criatura. Quiero ser varón. Y se viste de varón. ¿Cómo lo van metiendo? Y a la niña le quedó grabado eso en la cabeza. Pobrecita mami, ella quiere ser varón y no se lo permiten, pero se viste de varón. ¿Con qué suspicacia lo van metiendo todo de una manera sutil y agravante? Yo hoy les invito, tenemos una conferencia el miércoles 23 con el licenciado Camilo, que estudió teología con Verbunday en México, que prefirió ser buen papá,
y es decano en la Facultad de Psicología de la Católica. Él nos dio una conferencia para los padres de familia de catequesis de primera comunión. Impresionante, una cosa magistral. Y la vamos a repetir abierta a todos el miércoles 23 a las 7 de la noche ahí en la parroquia. El tema es hombre y mujer los creó. Defendamos lo fundamental de nuestra familia, es el subtítulo que tiene, si no me equivoco. Pero el título es hombre y mujer los creó. Creo que no podemos sepultar lo que bíblicamente hemos creído desde los tiempos de Adán y Eva, de Abraham, Isaac y Jacob, 4000 años, que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, así de sencillo, ¿verdad? Creo que nos van a pecar de tradicionalistas. Reiteramos, hay que respetar preferencias sexuales, pero no podemos imponer una ideología de género en nuestra sociedad. Pidámosle a Dios que esta iglesia, sacudida por estas ideologías también, se fortalezca más, se vaya nucleando más, se vaya purificando más y nos vayamos identificando plenamente con el reino de Dios. Pedro notó que la ausencia de Jesús es hundirse. Pedro que vacila, mira que le pone condición Pedro a Jesús: si eres tú, mándame ir a ti. Le pone condiciones como Satanás en el desierto: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, como lo hacen otras y otros, ¿verdad? Si Dios existe, no pierdo el trabajo. Si Dios existe, mi matrimonio se salva. Así fue Pedro, le puso condición y Jesús le permite: ven, y empezó a caminar. Pero le tuvo más miedo al viento que a la certeza que estaba frente a Jesús. Le dio cabida al miedo y no a la certeza de que Jesús estaba frente a él y con él. Y cuando se hunde, lo simbólico: sálvame. Y Jesús le tiende la mano: hombre de poca fe, ¿por qué surgen dudas en tu corazón? Eso ya no se lo dice a Pedro, nos lo dice a nosotros hoy. ¿Por qué surgen dudas en tu corazón? Capítulo 14 de Juan: crean en Dios y crean también en mí. Creo que lo de Pedro le puede pasar a cualquiera de nosotros, que podemos estar diciendo hace 8 días: qué agradable es estar aquí, y hoy decir, o ayer haber dicho: Señor, sálvame, sálvame. Y cuando Jesús entra a la barca, los vientos se calmaron, para decirnos: la barca es la iglesia, y si Jesús la conduce y la ha conducido a lo largo de 2000 años, la llevará a puerto seguro, porque Él es el que conduce la barca por la senda, por la ruta que está trazada por Él. Comprendamos bien que cuando Jesús no está en la barca de nuestra historia, en la barca de nuestra familia, en este mes del matrimonio y la familia, si no está Jesús en esa barca, corre el riesgo que vientos huracanados la hundan. Necesitamos embarcar a Jesús en la barca, valga la redundancia, de nuestra familia, para que la conduzca a puerto seguro. Sí, qué bonito, padre, este texto, porque como usted lo dice, la semana pasada, siendo privilegiado Pedro entre los apóstoles, llevado al monte, y lo mismo le pasó a Jesús, padre, aclamado el Domingo de Ramos, crucificado el Viernes Santo. Sí, sí. Se vive, como decíamos la vez pasada, nuestra existencia se mueve en esos polos de comprensión, en estos extremos. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, tiempo de salud, tiempo de enfermedad. Lo dice el Eclesiastés en el capítulo 2, ¿verdad? Pero no es un tiempo cronológico. Desde la fe es un tiempo teológico, como dice el libro de Habacuc: el justo vive por la fe. Y lo que le pasó a Pedro, te lo decíamos, no podemos llegar al Domingo de Resurrección sin pasar por el Viernes Santo. En palabra de Jesús, el que se humilla será ensalzado. Pedro fue humillado antes, recordá: apártate de mí, Satanás. Y en ese instante lo lleva al monte Tabor para transfigurarse y anticiparles lo que es el acontecimiento resurrección. Y Pedro vive una eternidad en el tiempo. Qué agradable es estar aquí. Sí. Padre, cuando menciona ahí
enseguida Jesús le extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Sí. En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. O sea, Esa eso también, Padre, vale para nosotros también, ¿verdad? y eso nos pasa muchas veces, Padre, que abandonamos la barca, que es la iglesia. Y ahí es donde sentimos nosotros que las tempestades nos tambalean. Y cuando subimos nuevamente a la barca, que es la iglesia, volvemos a tener la paz, la calma. La calma, a la dirección que debe seguir, la ruta que el Señor le ha trazado a esta barca que simboliza la iglesia. Pero mira, el caso del profeta Elías que huye. Elías significa Dios es uno solo. Elías huye perseguido por la reina Jezabel y el rey Acaz. La reina Jezabel había metido cultos paganos allí en el reino del norte. Y para que lo sepas, hoy por hoy el basurero de Jerusalén es donde habían templos a dos dioses paganos. Ahí es el basurero de Jerusalén. Algo simbólico, pero bien marcado, ¿no? Lo cierto es que huye, incluso él quiere morir, desencantado, frustrado, desea morir. Y es ahí cuando se encuentra con Dios, no en el viento huracanado, no en la tormenta, sino en la brisa suave. Ojo que nosotros en la región central le llamamos brisa a la llovizna, y la brisa es el viento que nos abraza. Y ahí encontró Elías al Señor, en la presencia abrazante de la brisa. Nota Jesús, despacha a los discípulos y se fue a un lugar solitario para orar a solas con él solo. Lo mismo hace Elías. En las tormentas de la vida, en los vientos huracanados de la historia, es el reto de refugiarnos en el oxígeno de Dios, en la brisa suave que nos apacienta, que nos abraza, que nos refresca. Y a renglón seguido le dice el ángel a Elías, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Como Dios sale al encuentro de nuestra debilidad humana para redimirla. Qué bueno. Bueno, y es que justamente eso nos mencionaba la primera lectura ayer, Padre. Las tormentas, pasó el fuego y Dios no estaba ahí. Y Dios le había mandado a Elías a que se pusiera en el monte de Dios porque le había dicho, el Señor va a pasar. Con esa promesa lo había mandado. Pero recuerda que son elementos teofánicos que aparecen en el Éxodo. Ajá. Cuando sube Moisés a la montaña para recibir el código de la alianza, había truenos, había relámpagos. Recordarás la nube que cubría al pueblo en el desierto, sí, en el itinerario del desierto, que en la noche era luz y en el día era sombra. Aquí aparta todos esos elementos teofánicos, tormenta, terremoto, para darle paso a la brisa suave. Bueno, las manifestaciones de Dios son tan diferentes, solo nos toca abrir los ojos de la fe para contemplar el actuar de Dios en nuestra vida personal y familiar. Ya no es con la brisa suave, no es con la tormenta, ya no son teofanías, es epifanía, la manifestación misma del Señor que la celebramos el 6 de enero, ¿verdad? Y Dios se nos sigue manifestando porque Él es un presente continuo en nuestras vidas personales, familiares y eclesiales. Sí. Saludamos entonces, Padre, aprovechamos en este momento a Lirio Vanegas, dice Padre Ovidio, saludos, el Señor los siga bendiciendo. También por aquí nos reportan señal Stephanie Nicole Erazo, que siempre está pendiente, María Sagrario Aguilar, y habilitamos el 2257-1511, 2257-1511 para que usted haga sus llamadas al número en cabina para que pues haga sus preguntas. Y también habilitamos el 95000490, repito, 95000490, número de WhatsApp de Suyapa Medios para que haga sus preguntas. Bueno, nos preguntan aquí, Nancy Domínguez nos dice, ¿por qué mucha gente se va a iglesias pequeñas, dice, y abandona la iglesia católica? Bueno, ¿tenían una fe arraigada o era una fe folclórica? Fe de la ternura navideña o del suplicio de la cruz y el santo entierro. Cuidado, yo comparto lo que dice el padre Rigoberto Barahona. A mí no me place ver multitudes en el santo entierro. Dice él, no pudieron ir a la playa, entonces se tratan de divagar y de distraerse de esa manera.
pero el que tiene arraigo de fe tiene clarísimo Efesios 4:4. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso no quita que de repente nuestra comunidad no encontró la hospitalidad, la acogida, el cariño, la ternura, la cercanía. Pregúntese, Nancy, ¿quiénes dejan la iglesia? Piensa ahorita en un servidor de Suyapa, una familia que la dejó. Ya sé por qué, por pecados gravísimos que han cometido, ¿verdad? Y no se sienten perdonados a veces, ¿no? Hagan memoria de quiénes se van. Gente que no tiene identidad plena con la fe o ha tenido un error craso, un pecado mortal, que se autorrecrimina él solo y que no se siente perdonado. No quiero hablar de personas porque son públicas, pero sé por qué han dejado. Unos por adulterio, ¿verdad? Otros porque abortaron. Conozco 3 que abortaron y dejaron la iglesia, ¿verdad? Y no se perdona a la que aborta tampoco. Hagan memoria, queridos oyentes, ¿quiénes dejan? ¿Qué bautizados católicos dejan la iglesia? Sí. Yo les repito, ya por enésima o 20ª vez, de cada 100 católicos bautizados, solo 10 practicamos la fe, 90 no la practican. De esos 90, 50 son católicos sociales, de bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio y funeral. Y los otros 40 son católicos de cabeza, que van al templo el día que se bautizaron, al Vía Crucis, al Santo Entierro y en Navidad, y se murieron. Esos se engrosan la denominación y van a decir, antes era católico. No. Casi quiero decirte como el perfil de Juan Charrasqueado: borracho, parrandero y jugador. Borracha, parrandera y jugadora, pero no eras católica. Ayer me alegraba, yo fui a visitar a un enfermo, no, el jueves, aquí vecino. Él es nicaragüense, un hombre de fe. Su esposa es Ruth, él se llama Saúl, y cuando terminaba darle la comunión me dice: yo le agradezco esas palabras que usted dice en la Eucaristía. Es el testimonio el que arrastra a muchos alejados a vivir la fe. Sabe que yo crecí desde pequeñita en los Testigos de Jehová, y este hombre me convirtió por su testimonio. Y qué lindo verlos ahí a los dos tomados de la mano, viviendo este momento difícil, que es un cáncer bastante delicado, pero que tenemos fe que Dios va a poner la mano en él a través de la ciencia y de la fe. Si nos están oyendo, les saludamos, y que puedan decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos comunicación desde La Ceiba. Buenos días. Buenos días, hermano Oscar. Buenos días. Muy buenos días al padre Ovidio, que cada lunes cuando tiene su presentación, pues es una rica experiencia de conocimientos, y sobre todo pues tratar de entender que buscamos siempre ayudar al prójimo a encontrar el camino a llegar a Cristo, porque esa es la misión del buen pastor: hacer llegar a la oveja al verdadero corral. El corral se llama el reino de los cielos, que es la salvación. Por ejemplo, en la lectura de ayer, tanto de la primera lectura como del Evangelio, nos significa que Dios, como decía en el mensaje Monseñor Vicente, no busquemos a Dios totalmente en las tormentas, busquemos a Dios en las calmas de nuestro interior, de nuestro espíritu, cuando queremos tomar decisiones. Y muchas veces lo hacemos a la emoción de lo que sentimos. Ahorita le escuchaba al padre Ovidio que hay mucha gente que se retira de la iglesia porque ha cometido grandes pecados y busca salvación en otras, susodichas entre comillas, iglesias que le ofrecen el pacto de salvación. Haga un pacto con Dios y te salvará tu alma y tu familia. A Dios no lo compramos con dinero. A Dios lo compramos con el corazón y cuando somos humildes. A Dios lo compramos cuando decimos: yo miro por los pobres, yo miro por los viejitos, por los discapacitados, y lo hacemos de corazón. Cuando una sociedad se vuelve más humana, es ahí donde un país crece, no en el dinero. Estamos viendo tantas cosas que están pasando alrededor del mundo y no queremos entender. Tenemos como una venda en los ojos y seguimos insistiendo en lo mismo. Esa ideología de género va a llegar un momento que puede reventar de una forma tan horrible
y después decimos, ¿y qué hemos hecho para merecer esto? Pongamos atención y sobre todo a los padres que a los hijos les permiten ver en las redes desde muy pequeños, estar ahí y explicarle con amor y con sencillez que Dios hizo al hombre e hizo a la mujer y que eso se respeta porque es un designio del Dios, que viene en el decálogo de Dios. Entonces, no podemos transgredir la ley de Dios porque vamos a caer en una forma que después vamos a ver los resultados y después empiezan los ay. Muchas gracias, buen día, que siga adelante Suyapa Medio y que siga adelante el padre Ovidio Rodríguez con estas disertaciones tan hermosas. Buen día. Buen día, Denise. Buen día. Cuando el ser humano trastoca el proyecto de Dios, lo daña, lo afecta. Vemos ahorita con este cambio climático porque hemos trastocado, hemos roto la capa de ozono, que era como un catalizador de las temperaturas que estamos viviendo. Y se ha roto porque está la industria que produce mucho, que Oscar Josué, no sé cuál es la palabra química que se emplea, que estos humos de las fábricas son los que van rompiendo la capa de ozono, que era como un catalizante de la temperatura y que ahora sufrimos las secuelas. Tenemos momentos de calor, al rato frío, así una inconstancia tremenda a consecuencia de que el ser humano ha trastocado la creación. Creo que el libro del Génesis se puede seguir escribiendo cuando el ser humano haga algo bueno por la creación. Dios puede seguir diciendo, y el autor puede seguir diciendo, y vio Dios que todo era bueno. Pero cuando uno ve cuántos miles de dólares se dan para la guerra, se invierten en la guerra, pero poco se invierte en la guerra contra el hambre, contra el analfabetismo, ¿cierto? Sí. Padre, y es pecado, ¿verdad? Atentar contra la creación. Perdón, he perdido el audio. A ver si tenemos ahí. ¿Me escucha, padre? ¿Padre? Bueno, he perdido el audio, Carlos. Ya vamos a estar recuperando, padre. Vamos a ir a la pausa. Ya vamos a estar regresando porque sí, ciertamente atentamos contra la creación y atentamos contra lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Así que hay que estar siempre con ese cuidado, esa protección ambiental, de no tirar basura. Ahorita que vienen las lluvias, por ejemplo, se han pronosticado fuertes lluvias en lo que será septiembre, octubre. Así que hay que tener pendiente esos detalles. Padre, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, no, le decía yo que ciertamente es un pecado también, padre, contaminar, tener sin medida el tirar basura, el no tener esa conciencia con el medio ambiente, padre. Sí, mira lo que sufre Omoa con el río Motagua, ¿verdad? Guatemala tira toda la basura y Omoa ha invertido miles y miles de lempiras para poder limpiar la playa, que es un medio es su industria, ¿verdad? Y las playas ahorita... El atractivo turístico de ahí. Claro, se pierde. Y yo creo que el país tiene que hacer una demanda a Guatemala, porque ya lo dialogaron a nivel de ministros, sí. La hablaron con altas esferas, ¿verdad? Que iban a poner una barda, ¿con qué es la palabra? Pero eso no ha dado ningún resultado, ¿verdad? Y así contaminamos todo, tiramos basura, donde sea. Es penoso. Como decía el cardenal una vez, hay reces que caminan en RCD, ven notas de carros de lujo, como tiran vasos en el bulevar, van comiendo, tiran desechables, como que el bulevar o la calle es un basurero, y de carros de lujo. Son reces en Mercedes-Benz, decía el cardenal una vez, porque lo vimos, ¿no? Veníamos, no sé, para la universidad y un carro de lujo, tiraban vasos, platos desechables, servilletas, iban desayunando, ¿verdad? Y botándolo en la calle. Es terrible. Sí. Yo admiro que en cierto modo Tegucigalpa, en lo que es visible, se maneja limpia, entre comillas, ¿verdad? Ver esas pobres microempresarios que el contratante gana miles y miles y a ellos les paga un salario de miseria a la intemperie, recogiendo basura, recogiendo arenillas a veces
ahí en las orillas de los bulevares y de las calles, es admirable. Tegucigalpa, a pesar de, es limpia, entre comillas, ¿sí? Porque San Pedro Sula, cuando fui la última vez, daba pena. Oscar, daba pena. Cantidad de basura en bulevares, en las calles, ¿verdad? Cantidad de basura que apena cuando llega un visitante merece por lo menos mostrar un poquito el rostro de pobreza, pero sí de limpieza, es urgente. Pues bien, aprendamos a montar a Cristo en nuestra barca, en la barca personal, en la barca de la familia, en la barca de nuestra comunidad. Cuando Él está, los vientos huracanados desaparecerán y la barca seguirá la ruta trazada por Él para llevarla a puerto seguro, ¿verdad? Sí. Tenemos un mensaje aquí, padre, en WhatsApp antes de ir a la pausa. Terminación 0329. Buenos días, padre. En la Eucaristía de ayer se nos dice que tenemos poca fe. ¿Es correcto que el sacerdote nos haya dicho que no tenemos fe? Es correcto. Yo creo que tiene que interpelarse. Porque hay gente que pone condiciones para creer, pues. Bienaventurados los que creen sin haber visto, le dice Jesús a Tomás. Y cuando el sacerdote interpela eso, es porque tenemos de repente una fe no madura, no auténtica. Una fe es auténtica cuando ha superado la prueba. A los grandes de la Biblia, el Señor los prueba. Abraham le quiso quitar a su único hijo y Abraham lo iba a entregar. A Job le quitó 10 hijos, elefantes, ganados. ¿Qué va a decir Job? El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los males? Yo creo que nos interpelen. Yo me siento interpelado. Cuando escucho, me pongo en las sandalias de Pedro también. Porque a veces tenemos que decir como el apóstol en el anonimato, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Creo que nos interpelen de esa manera es para que acrecentemos nuestra fe. Y les reitero lo que dice la carta a los hebreos. Fe es seguridad de lo que no se ve y garantía de lo que se espera. Y frecuentemente nuestra fe se ve sacudida cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Sí. Bueno, padre, vamos a ir a la pausa. Hay algunos mensajes que ya vamos a estar dándoles lectura. Pero bueno, le dejo uno así, padre, para que vaya pensando ya en la respuesta. Nos dice Nancy Domínguez. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Bueno, se refiere a si es correcto dar la comunión a una persona que ha abortado. Y Nancy nos pregunta también que tiene una amiga que está pensando en hacerlo y que cómo la puede acompañar. Así que, ¿le parece, padre, si después de la pausa le damos respuesta a esto? Está bien. Listo, padre. Bueno, vamos a la pausa. Saludar a toda la audiencia de La Voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo, de Suyapa TV y también a través de nuestras redes sociales. No se separe de Suyapa TV, de Suyapa Medios, porque en breve regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Padre, ya tenemos algunos mensajes que vamos a dar lectura y abrimos línea telefónica 2257-1511. Pero dejábamos una pregunta antes de ir a la pausa, padre. ¿Es permitido dar la comunión eucarística a una persona que ha abortado, padre? Recordad que hubo el año de la misericordia y el Papa nos dispensó a todo el clero para absolver de ese pecado. Yo quedé escandalizado cuando me senté a confesar. Qué increíble cómo se presta médicos, paramédicos y otras opciones que hay, ¿verdad? Verbajes para el aborto. Te lo digo, quedé escandalizado. La gente que se acercó buscando ser la absolución de ese pecado. ¿Y cómo sería esa opción? Muchas que conocen ustedes, oyentes,
fueron absueltas de ese pecado, pueden acercarse a la comunión, a la comunión. En todo caso, el único facultado para dar la absolución al aborto, que es quinto mandamiento, no matar, es el obispo. Pero el Papa, en el año de la misericordia, nos permitió a todos los presbíteros, ¿cierto? Sí. Me imagino que mucha gente que la oyente conoce, ¿verdad? Vivió esa experiencia y se acercó a Dios y está comulgando a raíz de que se le dio la absolución en el año de la misericordia, que fue antes de la pandemia, ¿no? Sí. Y en todo caso, si sucedió entre ese año de la misericordia hasta hoy, el único facultado para dar la absolución es el obispo. Yo mandé a 2 personas con el obispo Monseñor Teodoro, que está allá en Choluteca, y él habló con ellos largo rato, platicaron del fenómeno de lo que se dio, y le dio la absolución. Sí. Bueno, tenemos... Sí. ¿Sí? Sí, padre, adelante. No, que el consejo que le puede dar a su amiga que tiene esa tendencia, que el quinto mandamiento no ha sido invalidado, sigue vigente, y que lo malo que puede suceder es que se va a estigmatizar para toda la vida. La que aborta no se perdona nunca, no se perdona ella misma, y esa es una huella, es un estigma que lo arrastran a lo largo de su vida. Penosamente así es. Más que darle una sentencia, una advertencia, que no se estigmatice para toda su vida, llevar una carga de culpa, una carga de pecado. Sí. Tenemos a Lucio Rosales en la línea telefónica. Lucio, buenos días. Buenos días, hermano Oscar, y al padre Ovidio, y a todos los de Suyapa Medios. Espero que tengan un feliz día y que Dios lo bendiga. Yo quería hacerle un par de preguntas al padre Ovidio. Padre Ovidio, quisiera saber cómo percibe a Dios los budistas, porque tienen su propio Dios ellos, padre. ¿Cómo, verdad? Por otro lado, yo quisiera preguntarle sobre unos baños de la suerte que utilizan también, padre, jabones esotéricos. Realmente, ¿qué piensa usted de esto? Y lo otro que le quería preguntar es, ¿Dios perdona a una persona que le haya quitado la vida a otra, aunque sea en defensa propia, padre? No sé si logró entender mi parte de pregunta. Yo creo que sí. Si tiene alguna pregunta, pues está bien. Don Luz, el caso del aborto es matar a un inocente, ¿verdad? Atentar contra un indefenso. Y el que mató en defensa propia es perdonado. Piensen los militares en la guerra, defendiendo su territorio, defendiendo su país, ¿verdad? Dios es compasivo y misericordioso, ¿verdad? Y el que mató en defensa propia tiene el perdón de Dios, no le quepa duda, ¿verdad? Lo otro, los que utilizan jabones y baños, esos son atentados contra la fe. Eso es para los supersticiosos, aquellos que hablaban de la buena suerte y de la mala suerte. Eso no es contrario a la fe, ¿verdad? Así que esos baños, esos jabones, mejor báñese de fe, que se bañen de fe, que se bañen de mucha caridad y de mucha esperanza sobre todo. Y en cuanto a los budistas, mire, los caminos de Dios no son nuestros caminos, dice el profeta Isaías. Su percepción de Dios no le podría decir. Lo cierto es que ellos están imbuidos en un camino que han escogido, y hay hasta monjes, hombres consagrados que viven en monasterios dedicados a la adoración de su Dios. Dios, que no ve las apariencias sino los corazones, tiene mucha compasión porque Él no juzga ni condena, ¿verdad? Mire lo que decía Mahatma Gandhi, el famoso revolucionario no violento de la India: yo creyera en Cristo si no fuera por los cristianos. O sea que nosotros les escandalizamos, sobre todo por las divisiones que se dan en el seno de las tantas denominaciones que surgen día a día, y cada una dice ser de Cristo y que Cristo la fundó, ¿verdad? Creo que los budistas tienen su manera de concebir lo trascendente. Para ellos Buda, ¿verdad? Y reitero, Dios no ve las apariencias sino los corazones.
Y el Señor habla de los hombres y mujeres de buena voluntad. Gente que busca la perfección en esos espacios, en esos entornos, en esos parámetros. Mire, buscan la perfección. Claro, para nosotros la plenitud está en nuestra fe, en la persona de Jesús. Para ellos no, pero andan buscando vida de perfección, vida de monje con austeridad, con plegaria, en fin, con una disciplina ascética increíble. Sí. En el caso recordé un programa que tuvo usted, padre, en la antigua Radio Católica. No sé si lo recordará, que tuvimos una llamada del cardenal Oscar Andrés y recordaban algunas anécdotas de un bolo que le vino a pegar aquí en Suyapa, y que usted le habló de la legítima defensa. Conmigo fue la agresión, ¿verdad? Ajá, sí, recuerda. No sé si sí. Es que pateaba la puerta, le daba puñetazos, andaba drogado, ¿no? Y mira que no sé, casi me dio un infarto, tenía un dolor en el corazón, no por haberle arrebatado la puerta, ¿verdad? Poniéndole el pie en el pecho, se lo puse y se retiró. Y gracias a Dios la policía estaba en el callejón ese de Suyapa, vio la acción y lo llevó pues para la costa. Era hijo de un agente del ejército y luego lo liberaron, ¿verdad? Pero creo que la legítima defensa nos asiste. Imagínate en tiempo de guerra. Sí. Hay capellanes en tiempo de guerra. Ahí están acompañando la guerra. Eso está pasando en Ucrania. Le celebran la Eucaristía, pero hay derecho a la legítima defensa. Bueno, nos dicen aquí a través de WhatsApp, terminación 3384, ¿una persona se puede considerar indigno de hacer un servicio, padre? Como por ejemplo un ministro de comunión que diga que no es digno de tocar el cuerpo de Cristo, o todos somos dignos independientemente de cómo esté mi actuar. ¿Qué decimos antes de la comunión? Lo que dijo el soldado pagano, ¿verdad? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Yo creo que ahí está ese juego, ¿verdad? No soy digno de que entres en mi casa. Creo que nadie de nosotros es digno, por mucha investidura eclesiástica que tenga, ¿verdad? Por eso los obispos, cuando rezan la plegaria, en la plegaria eucarística, dicen: por mí, indigno siervo tuyo. Así lo reza el obispo, ¿verdad? Por mí, indigno siervo tuyo. Nadie es digno. Somos indignos. Como el soldado pagano, no soy digno de que entres en mi casa. Sí. Obviamente, padre, habrá que buscar estar bien con Dios, ¿va? Cuando uno sirve, cuando uno canta, cuando uno proclama la palabra de Dios. O sea, de buscar estar también en gracia, padre. Por eso el acto penitencial antes de la Eucaristía, yo confieso ante Dios Todopoderoso, precisamente prepararnos para recibirlo con dignidad y hacer toda acción litúrgica, toda colaboración en el campo litúrgico tiene que ser hecho con dignidad. Fíjate que hay algunos que son tan sinceros con sí mismos. Dice: yo no voy a dar la comunión hoy, padre, no vine a misa el domingo para andar viendo un partido de fútbol, hasta que fue a confesar. Eso es tener, ¿verdad?, conciencia clara de lo que yo soy. Y no me he pasado por una o dos veces, muchísimas veces. No vine a Eucaristía porque fui a una boda, salimos tarde, me sentí cansada y no vine. No voy a dar la comunión hoy por eso. Se van a confesar primero. Creo que prepararse de manera digna es un poco lavar la culpa. Como dice el Salmo 50, tengo siempre presente mi pecado. Sí, tengo siempre presente mi pecado. Lo dice el rey David en el Salmo 51. Sí. Tenemos a Hermelinda Gómez en la línea telefónica. Hermelinda, buenos días. Sí, buenos días. Le habla aquí Hermelinda de Choloma, San José de los Laureles. Soy oyente de la parroquia de Nuestra Señora de los Lourdes. ¿Sí? Mi pregunta es, la primera, que pido oración por mi salud, porque tengo cirrosis y estoy mal del hígado. Está bien, Hermelinda, a confiar en Dios. Para los que creemos, nada es imposible.
Sí, así es. Y la fe es grande la que tengo yo, porque yo sí siempre sirvo a Dios, recibo la Eucaristía, siempre recibo el cuerpo y sangre de Cristo. Yo me purifico. Que Dios le dé la fortaleza. Sí. Y haga como la primera comunidad cristiana. ¿De dónde sacaba la fortaleza aquella comunidad perseguida? Alabando a Dios. Después de salir de las cárceles, después de recibir azotes, alababan a Dios y de ahí sacaban la fortaleza. Y en medio de su patología, alábele a Dios, como dice el Salmo 63, bendigo al Señor en todo momento, en lo grato y no grato de la vida. Y sígale sirviendo, ¿verdad? Que Dios nunca se deja ganar en generosidad, nos devuelve el 100 por 1 en todo. Hermanita, que esté bien, siga doblando rodillas ante su Señor para estar de pie ante esa patología que le aqueja. Sí. Nos dicen por acá, saludos Padre Ovidio y Oscar, saludos desde El Guayabo, soy Esmeralda Reyes, bendecido día, nos dice. San Antonio de Oriente, gracias Esmeralda, y a seguir adelante con su ministerio. Nos dicen por acá, terminación 5630, ¿cómo orar para dar ánimos a un pariente que está padeciendo de un cáncer, pero él es de otra religión, es adventista? ¿Cómo hacerlo? Nos dice Padre Ovidio. Acompañarlo con la oración, ¿verdad? Ahí es un punto de comunión bastante fuerte con ellos, con nuestra forma de orar, y seguro que él le va a respetar su manera de orar. Pero acérquese a él, le va a duplicar la alegría, le va a dividir el dolor, y tienen un punto común. Primero, que es el mismo Dios, y segundo, algo que los une, el dolor, para acercarse a ese enfermo, como dice el prefacio del buen samaritano, con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Sí. Nos dicen por acá, ¿es válido que el canto del Cordero de Dios solo se haga 2 veces en la Eucaristía diaria y no 3 como lo es usual? Es que depende. Es 3, es lo tradicional. Pero hay un canto del Cordero de Dios que es repetitivo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que... Entonces el músico va sumando bien, ¿verdad? Y lo corta. Pero que se repite 4 veces cuando lo hace solo 2, porque es duplicado, ¿verdad? Yo le he notado eso, pero yo no me voy a meter a líos en ese aspecto. Eso no me va a hacer a perder mi fe, que Jesús está presente en el pan de vida. Cuando lo rezamos son 3 veces. Cuando lo cantamos a veces son hasta 6 veces. Y cuando consta de 6, el director lo reduce a 4. Es natural. Okay. Y Dios no está sumando 1 más 1 más 1 igual a 3. Te voy a probar porque lo hiciste 3 veces. No. Esas cositas son pequeñitas, no las hagamos grandes. Esas son cosas accidentales que están en función de algo que es esencial. Lo esencial es creer, como lo decimos, este es el sacramento de nuestra fe, ¿verdad? Cada vez que comemos de este pan, eso es esencial, pero el Cordero es accidental. Nos dice aquí Juan Carlos Canales, buenos días, hermano Oscar y Padre Ovidio, agradecidos por educarnos en la fe lunes a lunes. Padre, pregunto, ¿es necesario sumergirse para reconocer el poder de Dios? ¿Es la duda la que nos hace tambalear nuestra fe? Ay, Juan Carlos, pregunta así más como filosófica, ¿verdad? Que Creo que mejor felicidades por la fiesta de San Maximiliano Kolbe hoy en la parroquia. Compartiremos el almuerzo los sacerdotes del decanato allá. Hay que sumergirse profundamente en las aguas de la fe para evitar las turbulencias de la vida. Y sumergirse no es saber más en cosas de fe, es abandonarnos en la voluntad de aquel, como dice San Pablo, por quien somos, nos movemos y existimos. Sí. El Salmo nos dice, Padre, también, ¿verdad? Bajar al fango cenagoso. En algún momento vamos a tener que descender a lo más bajo de nuestro ser para resurgir, Padre. Tocar fondo, como dicen los alcohólicos anónimos, tocar fondo para después volver poco a poco a la superficie. Sí. Y a veces son las pruebas que muchos han vivido que tocaron fondo, ¿verdad? Y llegó un momento de
levantar vuelo, como el ave fénix, levantarse de una postración para salir adelante, claro, no simplemente con el esfuerzo humano, sino con el dicho ese: ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Bueno, nos dice por acá Mayra Alejandra, dice: extrañamos las reflexiones diarias de la página, dice, de la Divino Niño, pero siempre están, va, padre, día a día. No, tengo audio nomás porque se cansó el camarógrafo y el editor, 3 años. Entonces solo grabo audios ahora y no los pasan ahí en la página nuestra. Okay. Ahorita grabé para mandarle a todos, a las 7:30 estaba grabando el audio y la gente agradece por el audio, porque no tenemos, el camarógrafo es uno que fue de Pastoral Juvenil, está haciendo su práctica de arquitectura, entonces no tiene tiempo, ¿verdad? Y claro, al no tener el camarógrafo, el editor no tiene nada que editar, valga la redundancia. Y a veces lo hace con un fondo musical o con unos paisajes, pero últimamente ya, yo creo que al caballo y al amigo no se le cansa. Es un trabajo gratuito, ¿no? Así es. Bueno, último mensaje, nos dice Reina Chacón: buenos días, sumergirnos no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Nos dice: gracias por sus bellas reflexiones, nos dice Reina Chacón. Bueno, padre, hoy celebramos a Maximiliano Kolbe, que también vivió momentos complicados y aún así se sacrificó por la empatía, por ponerse en los zapatos del otro, de un padre de familia que iba a dejar solo a su familia. A así 11 que, hijos. Sí. Y vuelvo a repetir, lo canonizaron en el 90, si no me equivoco. Yo estaba estudiando en Roma y ahí estaba el Papa de 95 años con Alzheimer. El Papa lo tenía ahí cerca. Recuerda que era polaco también, sí, ¿verdad? Sí. Y ahí tenía 5 hijos de los 11 a su lado, por quien él dio la vida, ¿verdad? Él vive esa palabra de Jesús: no hay amor más grande que dar la vida. Y claro, no solo la da uno en el martirio, la da en la entrega de cada día. Más que dar es darse, más que entregar es entregarse. Y gracias a Dios que tenemos estos referentes. Ya en septiembre tendremos el altar a la patria, esos ciudadanos que honramos a lo largo de la historia, que han hecho huella en el país. También la iglesia tiene sus héroes como Maximiliano Kolbe, Madre Teresa de Calcuta, Monseñor Romero, esos santos de hoy, ¿verdad?, que nos inspiran a la entrega de cada día. Reiteramos, ser santo no es hacer cosas extraordinarias, es hacer cosas pequeñas que engrandecen a Dios. ¿Qué hizo Maximiliano Kolbe? Dar su vida por el otro. Morir, no sé si fue electrocutado, o lo que llaman la silla eléctrica, o por envenenamiento, pero él dio la vida para que ese papá pudiera asistir a sus 11 hijos que dejaba. Bien, le damos gracias a Dios que pese a los pronósticos de canícula muy intensa, no lo ha sido tanto. Bendito sea Dios. Y le pedimos a Él que nos dé la gracia de vivir, como decía la oración de colecta del domingo, nuestra afiliación con Él, para que un día alcancemos el premio que nos tiene prometido. Para ello hay que vivir sumergidos en la fe. Esto es, que el escudo de la fe nos permita doblar rodillas ante Él para estar de pie en los vientos huracanados que la historia nos presenta a nivel personal, familiar o eclesial. Que Dios nos dé esa gracia de doblar siempre rodillas ante Él. Como Santa Mónica, ¿por cuántos hijos tienen que orar e hijas, mamás? Pidámosle a Dios que les dé esa gracia, madres, de orar por sus hijas e hijos que andan en el mal camino. Que venga a ustedes a la mente lo que dice San Agustín: una madre de rodillas pone de pie a un hijo. Unos hijos de rodillas ponen de pie a los suyos. Dios de misericordia, vela por nosotros, por este noble pueblo hondureño. Danos lluvia, danos la gracia de dejar al lado la confrontación política para darle paso a la concertación que nos lleve a tener un país que sabe hacia dónde va. Que la intransigencia dé paso a la condescendencia, que el diálogo sea un camino a seguir para buscarle salida
a todas las crisis que vive nuestro querido país. Quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Padre Ovidio, feliz semana. Gracias, igual.